Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos. Cuatro viajes entre Colombia y Venezuela en tiempos apocalípticos. Melba Escobar. Este libro acaba de salir a las librerías de nuestro país y nos trae un relato de lo que pasa en Venezuela, pero probado de cerca. Melba, bienvenida a Caracol Radio. Cuando le dicen a uno que a veces para saber si algo le gusta o no le gusta, hay que probarlo primero. ¿Eso fue lo que hizo con este libro? Muchas gracias, Carlos. Pues digamos que lo que quise hacer fue un poco entender cómo se ve el Prado del otro lado, ¿no? Por lo general nos parece muy fácil señalar lo que está pasando sin conocerlo de primera mano y digamos que esa sensación que yo creo que tenemos todos los colombianos, que a veces parece casi como que todos los venezolanos hubieran venido para acá, que están en todas partes, ¿no? Que están pues va más en una situación cada vez más de necesidad y de urgencia. Y cuando yo empecé a escuchar las historias de cómo los colombianos durante muchas décadas fuimos esos migrantes económicos, esos desplazados de la guerra, todas esas personas buscando un mejor futuro, que emigramos en cientos de miles a Venezuela y encontramos, de hecho, en Venezuela un refugio. Entonces me parece que tenemos una relación estos dos países que es casi como una parábola bíblica, ¿no? Donde cada país ha sido en su momento el refugio o en su momento el infierno del otro, ¿no? Entonces yo creo que pensar en eso, pensar en los venezolanos y en esta relación que tenemos con este país tan importante y tan cercano y hermano, es importante mirándolo desde cerca y desde el relato humano que ellos tienen para contarnos de cómo ha sido para ellos la pérdida de un país tal como lo conocían. Melba, alguien dijo alguna vez que Colombia y Venezuela éramos hermanos siameses pegados por la espalda, no nos conocíamos, no sabíamos de nuestros dolores, de nuestras tristezas, sino a veces de nuestras alegrías, de nuestra música, de nuestras telenovelas, de nuestras historias. ¿Estos cuatro viajes se dan a partir de cuándo fueron esos cuatro viajes a conocer de cerca, a sentir qué pasaba en Venezuela? Bien, pues digamos que yo creo que hubo un hecho que fue fundamental. Mi mamá murió hace un año exactamente de un cáncer terminal y fue pues un duelo muy difícil. Fue muy difícil sobre todo el momento en que ya era claro que su enfermedad iba a ser definitiva. Y ahí yo me sentí quizá más sensibilizada hacia el dolor ajeno, más conectada como con esas historias de duelo que yo creo que además en Venezuela curiosamente ha sido un duelo colectivo, ¿no? La pérdida de la nación, pues, y me sentía muy, de alguna manera como muy conectada con ese dolor ajeno que a veces nos cuesta entender. Entonces empecé a viajar hace un año y medio, sin embargo el cuarto y último viaje lo hice en febrero de este año, casi me quedo allá porque yo llegué a Colombia y ya empezaron a cerrar fronteras, ya pues estando allá me enteré de la pandemia COVID-19, fue la primera vez que escuché que eso estaba pasando en el mundo estando en Caracas. De lo que conocemos acá, de lo que nos enteramos por las noticias, por lo que nos cuentan los mismos migrantes, cambió mucho el concepto que tenía Melba Escobar de lo que estaba pasando en Venezuela, se modificó, se puso un poco más ácido, un poco más amargo, un poco más dulce. Pues digamos que es muy complejo, ¿no? Es un tema supremamente complejo y digamos que sobre todo lo que queda muy claro es que no lo podemos reducir a consignas o a eslogan o a simplificaciones que muchas veces se utilizan con intereses políticos. Y digamos que parte de lo que yo quería era, bueno, a los pobres los han cogido de comodín para las elecciones, no solo en Colombia, también en Estados Unidos y en todas partes. Se habla con mucha ligereza del castrochavismo, se habla con mucha ligereza de la oposición, pero realmente uno cuando se acerca a conocer los relatos diarios de la gente en su día a día, entiende un poco más cómo todas esas ideas que simplificamos tienen un origen en una cultura y en una sociedad y en algo que también somos los colombianos, ¿no? Porque yo creo que sin duda alguna somos hermanos, esa es una de mis conclusiones, sin duda, uno está allá y está comiendo arepa y está oyendo a Willy Colón y está oyendo a Karol G, sí, hay mil cosas que nos hacen hermanos.
hay un sentido del humor caribeño maravilloso, que son capaces de reírse de lo más trágico, y eso es fantástico, y eso también nos hermana. Una resiliencia que también compartimos, ¿no? Colombia por la guerra tiene una gente muy guerrera, Venezuela sin duda también la tiene, y creo que lo que es importante es no olvidar que en momentos particularmente críticos, la humanidad puede ser capaz de sacar lo mejor de sí misma. Eso es algo que lo vemos en este libro, lo vemos hoy en día en Venezuela, y debe ser un ejemplo para los colombianos también. Estamos con Melba Escobar, la autora de este libro, Cuando éramos felices pero no lo sabíamos, 4 viajes entre Colombia y Venezuela en tiempos apocalípticos. Unas 330 páginas, aparece bajo el sello de Sex Barral, que en Colombia lo representa Ediciones Planeta, Planeta Editorial. Hay muchas historias acá, muchos personajes, Melba, cada uno más interesante que el anterior o igual de interesante que el anterior. ¿Qué personajes se quedan en el corazón, en la mente, cuando hablamos de este libro, Melba? Bueno, hay una historia, yo soy columnista también del diario El Tiempo, y esa la publiqué hace como un mes, porque fue muy duro. Digamos, estos viajes uno los realiza con lo que se conoce como un fixer. Un fixer son las personas que en países que están en guerra o en situación de conflicto se encargan de guiar y acompañar a los periodistas, ¿no? Entonces, había un fixer que se llamaba Daniel Torres, que fue asesinado hace un mes en Caracas. Fue mi fixer y el de muchos reporteros de todas partes del mundo, porque era además un hombre encantador, maravilloso, de esos rebuscadores latinoamericanos que no se varan en ninguna parte, ¿no? Una persona muy bella y que murió en unas circunstancias muy, muy, muy tristes, lamentables, que muestran de alguna manera lo que pasa hoy en día en Venezuela, porque sin querer le rayó el carro a una persona con su moto, y esta persona se bajó de su carro y le pegó 2 tiros en la cabeza por haberle rayado el carro. Entonces es increíble, digamos, que un personaje que llevaba más de 20 años dedicado a un oficio riesgoso, llevando reporteros a minas ilegales de oro, viajando por todo el país en circunstancias muy complejas, metiéndose en las comunas, de pronto haya tenido una muerte tan trágica y tan lamentable, ¿no? Entonces yo creo que Daniel Torres es uno de los que me llevo en mi corazón para siempre. Melba, ¿es una serie de crónicas reunidas en un solo libro o es una novela histórica? ¿Cómo podemos decir, cómo podemos describir este libro? Yo creo que lo que tiene este libro de interesante es que es un híbrido entre muchas cosas, ¿no? Finalmente sí tiene algo de crónicas, son 4 crónicas, son historias muy actuales, muy vigentes, a la vez tiene, yo creo, que un tono y un ritmo muy atrapador como lo tienen las novelas, y es también muy personal, porque también estoy hablando, como decía en un comienzo, de mi propio duelo y de mi propia historia personal que me llevó a recopilar estas historias de tantas personas. De estos 4 viajes hay varios que son en vía aérea, varios lapsos que toma vía aérea, pero otros también por tierra. ¿Con cuáles se queda? ¿Con los por aire o por tierra? Pues digamos, son experiencias muy distintas, ¿no? O sea, atravesar la frontera por Maicao hasta Maracaibo es una aventura, sin lugar a dudas. Es una aventura, es peligroso, es complejo, pero hacerlo, por ejemplo, fue muy importante para mí. Eres claro, y en el libro es evidente que uno está tomando unos riesgos, y sé que los tomé haciendo este libro, pero al mismo tiempo eso sí que permite ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Un poco vivir el mismo infierno que viven muchos a diario, y venir a contarlo. Ya cuando estaba listo para enviar el manuscrito a la editorial, tuvo que quitarle algunos capítulos que le quedaron como diciendo, no, ¿por qué se los tengo que quitar? Pero toca. No, realmente, este fue un libro muy agradecido, porque pues yo sobre todo lo que más he escrito es novela, es mi primer libro de no ficción. Y la verdad es que lo escribí muy en caliente. Yo llegaba en las noches de hacer reportería en Maracaibo o en Barquisimeto o en Caracas, ¿sí? Y me sentaba por horas hasta la 1, 2 de la mañana en el computador, porque justamente lo que quería era sentir que todavía recordaba el olor, la palabra exacta, la música que sonaba de fondo cuando estaba recopilando estas historias, ¿no? Entonces yo creo que es un libro muy vivo, es un libro muy caliente, se siente así.
mucha gente me ha dicho que siente que está haciendo el recorrido conmigo, ¿sí? Que es como si yo me llevara a todos en el viaje, a acompañarme en este viaje. Yo creo que esa era la intención. Entonces, si se consiguió, pues me hace muy feliz. En las redes sociales, estas sirven para todo, para cosas buenas, pero también para cosas malas. Hay muchos casos de xenofobia por parte en las redes sociales. ¿Qué decirle a las personas que pronto tienen un mal concepto hacia los migrantes venezolanos que están en Colombia, que están en nuestras ciudades, que están en nuestras carreteras? ¿Cómo verlos de otra manera? Pues yo creo que una cosa que nos permite entender este libro es que esto también nos hubiera podido haber pasado a nosotros, ¿no? Que de cierta forma, como vemos hoy en día, también por lo que está pasando en Estados Unidos, por el presidente que tiene Brasil, por mil cosas, la política se ha vuelto cada vez un juego más complejo que respeta menos las reglas, que es algo que sin duda vemos en Venezuela y que lo que todo esto tiene que servirnos es como para entender que tenemos que tener una ciudadanía mucho más activa, que los ciudadanos no podemos solamente ponernos la camiseta el día de ir a votar, porque esto es lo que acaba pasando, ¿no? Que se monta alguien ahí encima y se vuelve un saqueador, como está pasando en Venezuela, y acaba con los derechos de las personas. Entonces yo creo que sí nos hace muchas preguntas y nos plantea muchas inquietudes y sobre todo nos pone un espejo a los colombianos donde mirarnos. Melba, pues gracias por estos minutos en Caracol Radio. Este es el libro de Melba Escobar, ya la consiguen en todas las librerías, ya lo encuentran, ahí está el título, ahí está la portada para que lo tengan muy en la memoria cuando vayan a las librerías. Melba, gracias por estos minutos aquí en Caracol Radio. Muchas gracias, Carlos. Feliz día.